El artista no es una persona con cualidades plásticas, musicales, actorales o literarias, sino una persona que se permite expresar con libertad lo que siente sin pasarlo por el tamiz de la razón ni buscarle un sentido lógico a las emociones que vienen del alma. Hoy en día, la diversidad de expresión potencia este concepto cada vez más, porque ya no hay un estilo musical ni plástico, siquiera una moda determinada. A priori, se acepta todo más allá de que nos guste o no. El artista puede componer música con tachos en lugar de instrumentos, puede hacer cuadros con recortes y retrasos sin necesidad de atenerse al dibujo figurativo ni a las técnicas. El escultor puede trabajar con alambres oxidados dejando la pureza del mármol y la piedra, y lo mismo ocurre con el resto de las artes. Para ser un artista hoy, no necesitamos mirar muy lejos ni hurgar demasiado en la historia, tampoco cargarnos de una gran cantidad de conocimientos teóricos, sino reconocer en el transcurso de nuestra vida aquellas sensaciones y vivencias que nos llevaron a ser quienes somos. Los verdaderos artistas son aquellos que no solo se sumergen en sus vivencias, sino que también tienen el valor de compartirlo con los demás a través de sus obras. Y para ello deben estar dispuestos a dejar de lado muchas de las cosas que han aprendido y salirse del refugio del deber ser para resurgir más auténticos. Creo que cuando nos encontramos, cortado mediante, charlamos sobre lo que vivimos y sentimos lo que estamos de alguna manera experimentando, es algo muy similar a la esencia del artista. Quizás te parezca poca cosa, porque lo que valoramos está en muchos casos ligado a lo material, haciéndonos perder la perspectiva de que lo que tenemos no es lo que somos, sino tan solo una herramienta o un medio para lo que realmente deseamos. La hipótesis de una vida más simple que desarrollé hace unos años no significa evitar los conflictos, porque estos son en sí parte mismo de la vida, sino poder disfrutar de las pequeñas cosas de cada día, y para ello deberíamos intentar alcanzar una introspección profunda, sumergirnos en nosotros mismos y deshacernos de todo aquello que no sea esencial, de la misma manera que lo hacen los verdaderos artistas cuando producen sus obras más paradigmáticas, aquellas que encuentran su génesis en la autenticidad. Bienvenido al bar de la RZ. Pasa, elegí tu lugar, deja tus cosas y ponete cómodo. ¿Qué vas a tomar? ¿Un cortado en jarrito tal vez? Mira por la ventana. Observa a la gente que pasa abstraída, yendo de un lado a otro. Los autos, los colectivos, todo aquello que sucede allá afuera. Vos estás aquí adentro. Y por un momento, a salvo de esa vorágine que te lleva cada lunes a levantarte esperando que llegue el viernes. Permitite, al menos por una hora, participar con nosotros de las charlas, la música, las opiniones y de la calidez de este bar. Pero por sobre todo, date la oportunidad de descubrir en esta pausa, que es el trayecto y no el destino, lo que está en nuestras manos. La propuesta está hecha y el bar abierto. Nosotros ya pedimos y comenzamos a disfrutar del contado en jarrito. Dolce vita, this time we got it right. We're living like in a dolce vita. Gonna dream tonight. We dancing like in a dolce vita. We let the music on. Our love is made in a dolce vita. Nobody else than you. It's our last night. Buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y acompañarnos una vez más en este encuentro de los miércoles, en este bar virtual de la RZ, para, como digo siempre, tomar una pausa, hacer un descanso en el medio de la semana y poder encontrarnos con nosotros mismos, que quizás es lo más importante. Y esto tiene que ver con el programa de hoy,
que arranca con este texto que yo elegí, que es parte del texto del capítulo del Café de la Autenticidad, que habla sobre el hombre y el arte, y en donde yo le traté de dar un nombre a este programa que tiene que ver la vida como una obra de arte. ¿Por qué? Porque en principio, cuando pensé en este programa, se me ocurrió que traer algún artista, algún amigo de los que trabajan en arte, que se dedican realmente y que son artistas profesionalmente hablando, pero me pareció que no era quizás el ámbito, no era el momento para hacerlo, y me parecía más interesante volcar la idea esta del arte a la vida en sí misma, ¿no? O sea, todo este programa tiene que ver con esto, el libro tiene que ver con esto, tiene que ver con este encuentro con uno mismo, tiene que ver con esto de sacar lo mejor de nosotros. Entonces me parecía que el aspecto sobre el cual habría que hablar del arte es cómo esto influye en nosotros. Y hay dos corrientes o dos aspectos a tener en cuenta cuando hablamos de esto. Por un lado, el arte nos sirve como un espacio canalizador de emociones y vivencias, ese espacio que muchas veces lo hemos tocado en distintos programas a través de la respiración, de la meditación, de la psicología. Bueno, el arte es un elemento o es una forma más de encontrarnos con nosotros mismos, de ir hacia adentro nuestro, de hacer esa introspección y para encontrar esos aspectos nuestros más profundos y poder volcarlos y poder expresarlos y poder convertirlos en una obra de arte. Es un espacio también que nos permite salir de la vorágine y que nos exige no solamente la introspección, sino una autenticidad y también compartirlo, que es un desafío el poder mostrarnos realmente cómo somos. Esto es lo que a mí me pasó cuando hice el libro y cuando hago cada programa, en donde trato de dar lo mejor mío y mostrar lo que realmente soy. Y por último, creo que no amerita la búsqueda de razones ni de lógica, sino que debería ser a partir de expresar las emociones tal cual como nos viene y como las sentimos. Eso es uno de los aspectos del arte. El otro es definir qué es arte y qué no es arte, porque hoy el término arte es mucho más amplio y quizás hoy nos permite mirarlo desde diferentes lugares. Como decía en el texto que estaba leyendo recién, hoy vemos que hay personas que hacen música con tachos o con instrumentos no convencionales, hay personas que hacen esculturas con hierros oxidados en lugar de hacerlas con el mármol, la piedra, lo mismo pasa con la pintura, lo mismo pasa con la música, lo mismo pasa con cualquier otro de las áreas del arte. Entonces, en esta apertura, me parece que sigue siendo lo más importante, a mi entender, el concepto, mucho más allá que la expresión en sí misma. Me parece que el artista nace a partir de esa búsqueda interior y ese poder reelaborar un concepto. De la misma manera que creo que esto puede pasar en nuestra propia vida a medida que vamos creciendo, a medida que van pasando los años y que nos van pasando cosas. Así que bueno, para este programa tengo como invitado muy especial porque es un amigo. Yo creo que cuando vienen amigos trasciende lo profesional y se convierte realmente en lo más parecido a este bar virtual que queremos hacer, donde la idea es hacer una charla, donde cuando me preguntó qué vamos a hacer, le dije pasar un buen momento, charlar un rato y compartir con ustedes lo que nos pasa, lo que sentimos nosotros. Y bueno, el tema que nos convoca hoy es el arte y cómo esto llega a nuestras vidas. Está conmigo Gastón Echeverry, arquitecto, colega, socio y fundamentalmente amigo hace muchos años. ¿Puedo hacer un comentario ya? Sí, ya está, ya me calle. Bueno, no. Pero pasa es que me pasó una cosa rarísima. ¿Viste cuando vos te encontrás, que tenés a alguien que estás todo el tiempo, lo ves en determinada circunstancia y fuera de contexto te lo encontrás en otro lado y te llama mucho la atención? Y recién me pasó eso. Conocerte a vos trabajando, haciendo proyectos, y de repente, primero el libro, que ya un boom, y ahora esto, te escuchaba y yo decía,
esto es un contexto nuevo, absolutamente nuevo, y me llama mucho la atención y me dio mucha alegría, me da alegría. Es que la verdad que lo disfruto un montón. Yo te lo decía el otro día que la verdad que es un espacio que disfruto mucho y que es una forma, digamos, de que lo que transmito con esto de buscar salir de la vorágine, de tomarse un minuto para uno mismo, para disfrutar las cosas, está puesto acá. O sea, no es una cosa que yo declaro a partir de una teoría o un concepto, sino que trato de llevarlo a la práctica con esto. Se nota, en serio. Y hoy hablábamos también de esto del tiempo que lleva el arte, ¿no? Porque uno no es una hora de radio, no es una muestra que uno hace de una pintura 2-3 días, sino es todo el proceso que lleva atrás cualquier aspecto. Así que vamos a arrancar un poco por definir un poquito esto que hace también a hablar del arte. Y bueno, tu experiencia fundamental tiene que ver con 2 aspectos que están vinculados con el arte: la arquitectura por un lado y bueno, el teatro por el otro. Bien, vos sabés que cuando vos me convocaste para esto y yo decía arte, y en realidad es verdad, yo creo que todos estamos rozados por el arte, todos en algún momento. Lo negamos, lo escondemos, pero todos tenemos algo de artistas. Algunos lo sacan mejor que otros. Y me puse a releer y un concepto que me gustó muchísimo, que es esto, que el arte es un concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo. El arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. Y es lo que vos decís en tu cuento. Es lo que vos decís en tu experiencia. El arte es mucho más grande y se puede expresar de la manera que uno quiera, como quiera y donde quiera. Bueno, hay límites sociales para esto. Sí, obvio. Sí, ¿no? Sí, pero veíamos también que cuando, por ejemplo, bueno, uno se mete a trabajar un poco estos aspectos, es como que saca un yo desconocido, así como vos no me reconocías a mí en esta faceta. Yo cuando te fui a ver el teatro hace unos meses atrás, sí, también era muy difícil porque el que estaba ahí en el escenario era otro personaje, sí, totalmente distinto y quizás tan auténtico como el que trabaja todos los días o como el padre de familia o como el amigo. Exactamente. Pero bueno, primero como profesión, como arquitecto, yo quiero decir que la arquitectura está englobado dentro de una de las 7 artes modernas. Es un arte hoy en día bastante difícil porque hay conceptos artísticos, por supuesto, hay creación, hay composición, hay un montón de miradas sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, hay estilos, hay momentos, de espacio, de volumetría, de todo, de iluminación, luz natural, bueno, sería inabarcable la charla sobre eso, pero también hay que realizarla, y es también lo que vos decías. El arte a veces es un concepto divino, uno lo ve terminado y no sabe el costo que tuvo, pero no costo de plata, sino lo que hubo que hacer para tratar de que ese edificio se levante, las bases, lo que hubo que hacer para que con presupuestos, proyectos, luchar contra proveedores, todo lo que hay detrás. Yo creo que mucha gente no se da cuenta, salvo los que están en el gremio. Y lo mismo pasa con la obra de teatro, como decíamos recién, con el programa de radio, con la obra con un músico que va a cantar un día en un lugar. Lo que hay que ensayar, exactamente. Sí, si bien es una hora, la obra de teatro dura una hora, el ensayo, el trabajo, el descubrir el personaje, el sacarlo, lleva horas y horas y horas, y bueno, ese espacio, por eso digo que es lo que nos quita un poco, y hago este hincapié porque yo creo que vivimos en un mundo totalmente convulsionado, pero no solamente, quizás no sé si más o menos convulsionado que en otros momentos de la historia, pero sí con una carga de información extrema, donde antes uno se enteraba de lo que pasaba cuando llegaba la noche y de una vez veía una hora de noticiero, en el mejor de los casos, o al día siguiente en el diario. Hoy es inmediato, te llegan por teléfono, abrís el Facebook, te aparece Instagram, te aparece, pasas por la calle, o sea, es una invasión permanente de todo lo que ocurre. Y generalmente lo que se muestra es lo que ocurre mal, porque es lo que más impacta y lo que más vende. Entonces tenemos una carga que si no encontramos estos espacios canalizadores, llega un momento donde te quema la cabeza realmente. Pero vos fíjate que lo que dijiste recién es muy interesante, porque todos estos medios ahora, mucho más modernos, también permiten nuevas formas de expresión del arte. Empieza a haber
en Twitter, en Instagram, empieza a haber un montón de manifestaciones, o modernas, o los muralistas, hay tantas cosas nuevas, constantes. Sí, esto se abrió muchísimo. Y yo, acá vamos a entrar en algo que, bueno, algunos pueden estar de acuerdo, otros no. Acá no pretendemos dar nunca en este programa bajar línea lo que está bien y lo que está mal, simplemente dar una opinión. Pero, por ejemplo, yo considero que el arte tiene que ver más con el concepto, más con el mensaje, más con lo que uno procesa y no con la técnica en sí mismo, porque cuando hablamos de la arquitectura, yo estoy totalmente de acuerdo que la arquitectura es un arte, pero yo no me considero como arquitecto artista. Sí es artista un Clorindo Testa. Yo tengo, por ejemplo, amigos que tocan en la Filarmónica del Colón y que son excelentes ejecutantes de música, pero que tienen una excelente técnica, que son de lo mejor, pero no son artistas. Conozco gente que pinta y que no es artista. Conozco gente que hace teatro y no necesariamente es artista porque está interpretando algo. Entonces me parece que el aprender una técnica que no está mal, es como decía yo antes, es una de las ramas que está bueno, dedicarle un tiempo a algo para distraerse. Voy a hacer una obra de teatro sin intentar ser Alfredo Alcón, y como yo te decía, yo trato de hacer un programa de radio sin pretender ganar un Martín Fierro, simplemente por hecho de todo el disfrute que tiene esto, pero también hay que entender que eso no es en sí mismo, que el arte está en la creación, en el proceso. Por lo menos la visión que yo tengo. Y ahí es donde quizás lo vinculo con el tema de la vida, porque creo que esto que vos estabas diciendo recién de la cantidad de opciones que hay hoy en día, nos permite a todos poder ser artistas, a todos mostrar algo de nosotros, porque vos podés no pintar bien, pero no esas agarrás fotos de tu historia y un cuadernito y empezás a pegarlas y empezás a escribir algunas ideas y desarrollas un cuaderno de artista donde realmente hay toda una historia y todo un montón de cosas que vos tenés para mostrar y compartir y que realmente son importantísimas. Las fotos, la gente que cuelga fotos, que empieza a practicar cómo se ha abaratado el sistema y la gente fotografía y las cuelga en Facebook o lo que sea y empezás a ver cosas nuevas. Pero hay volviendo a lo que vos me decías, que uno con la profesión que es la que tenemos en común de arquitectura y la construcción, a mí en un momento determinado me llevó a tener un infarto. Un día el cuerpo dijo, bueno, basta, no me preguntes bien por qué, pero fue después del 2002, toda la crisis, fueron momentos bastante complicados. Y ahí es donde, al margen de eso, yo dije, yo tengo que hacer algo que me interpele a mí mismo en algunas cosas. Y no sé por qué decidí que el teatro era una deuda pendiente. Y empecé. Y eso tiene que ver quizás, a mí me pasó en el 2001. Yo en vez de tener un infarto, en el 2000 en realidad, en lugar de tener un infarto me agarré una diabetes, que es una enfermedad que me acompaña y me acompañará hasta el último día. Y es esa sensación que uno empieza a tener a partir de un momento de la vida, de ciertas cosas que, esto también yo lo vinculé con el arte en algún momento, de lo que se ve y de lo que se percibe, de lo que se sabe y de lo que se siente. Todos sabemos que mañana nos podemos morir, que nos podemos morir dentro de 5 minutos, que podemos no estar más, que la vida puede cambiar. Eso lo sabemos todos, pero una cosa es saberlo, otra cosa es sentirlo, otra cosa es haberlo vivido, otra cosa es... Eso te acomoda y te empieza a hacer una nueva realidad en la cual requiere que vos empieces a sacar cosas de adentro. Y bueno, me parece que el arte es uno de los espacios que mejor para canalizar esta búsqueda. Absolutamente. Mirá, vos podés ser estamos hablando de un actor amateur, pero vos podés ser un tipo con una perfecta posición en el escenario, muy buena dicción, caminarlo bien, pero si no transmitís una energía, una idea, una sensación, algo, el público no lo recibe. Vas a ser correcto, lo vas a hacer, claro, pero no vas a ser Alcón o... Bueno, es que cuando hablamos de artistas, no hablamos de artistas reconocidos, ¿no? Exacto. Vos podés interpretar una obra, listo, o sea, estudiaste una obra y la repetís de memoria, y ahí es donde yo digo que no sos un artista. O vos podés reinterpretar un personaje, y ahí sos artista. No serás Alcón,
pero sos un artista. Exactamente. Me parece que ahí está el punto justamente. Yo creo que es un artista la persona que elabora algo y lo muestra. Y quizás una persona que pinta excelentemente bien y que estudió y que tiene muy buena técnica y hace hermosos dibujos o que representa una realidad figurativamente bárbara, quizás no es artista. Sin embargo, es mucho mejor pintor. Yo puedo ser mucho mejor arquitecto que Sí. otro arquitecto, pero yo no soy artista. Y hay otros arquitectos. Como arquitecto puede no ser tan bueno, pero es artístico en cuanto a lo que hace, en cuanto al desarrollo, en cuanto a la concepción. Entonces, esta es la gran diferencia que yo quiero marcar. Está, por un lado, el arte como un espacio para canalizar un espacio y encontrarnos y descargar tensiones y vivir otras realidades, o la posibilidad también de encontrarnos con aspectos nuestros desconocidos y también potenciarlos, ¿no? Bueno, eso en la actuación es impresionante. Cuando vos te toca hacer un papel que es absolutamente lo opuesto a lo que vos sos o que vos creés que sos en la vida real, cuando empezás a investigar, pero investigar no por aprenderte el texto de memoria, sino a ver adentro tuyo de dónde sale un padre autoritario, una persona violenta, o hacer papel de cura, y de repente sos alejado de la religión. Es decir, empezar a investigar cosas que pasan para aplicarlas a ese personaje es impresionante. Es impresionante lo que le pasa a uno, y por supuesto, si llegás a conmover al espectador, 10 veces mejor. Obvio. Bárbaro, Sí, no, es fantástico. maravilloso. Hay un ejemplo que yo pongo a veces respecto a esto, que hoy el arte es discutible. Esto es un tema que es muy discutible, qué es arte y qué no es arte. Pero de repente yo pongo el ejemplo que si vos pasás por un lugar y ves, como hay en muchas instalaciones hoy en día, que ves en Arteba o en un montón de exposiciones o en galerías de arte, donde ves de repente que hay una botella rota y atrás hay un dibujito hecho en un encuadernito, en una hoja de cuaderno, y uno parece y dice, qué pavada, esto no tiene nada de artístico, tiene ningún valor, cualquiera hace cualquier cosa. Ahora, si yo te cuento que la historia de esa persona que hizo eso fue una persona que tuvo un accidente, que estaba tomando esa botella, que volcó, que se le murió un hijo o alguien querido y que encontró la botella rota y reconoció lo que había hecho y cambió toda su vida, y lo primero que pudo expresar fue ese dibujo en ese cuaderno, y que lo está mostrando lo que fue el cambio de su vida, y te estremece, te quedás mirándolo y tratás de imaginarte todo lo que pasó. Entonces, por eso digo que hay dos entradas para ver el arte. Uno lo que hace a la técnica, y otro lo que hace al mensaje. Quizás no todo sea lindo, quizás no todo sea comprensible, pero es encontrar en uno algo que ni uno sabe que existe, ¿no? Y que lo puede descubrir ante esta posibilidad. Mira, cuando vos mencionabas esto me hiciste acordar a una obra, me acuerdo de Pei, un artista en proa, cuando le dieron acá en la boca. Y ahí había un gomón, un tamaño natural, un gomón de estos para un sode, uno para lancha, y lleno de gente, todo pintado de negro, absolutamente todo negro. Y eran los balseros, los que buscan los exiliados. Cuando vos lo ves, te puedo decir nada, cuando vos lees lo que el tipo expresa, era impresionante porque te conmovía. Claro. Si vos te pones a pensar lo que vive esa gente, lo que está. Y el tipo, con muy pocos elementos, muy simples, a mí por lo menos me transmitió una idea que era poderosísima. Bueno, vamos a hacer una primera pausa y seguimos adelante con esto, que la verdad que da para un montón, ¿no? Todos los temas, siempre digo que todos los temas dan, pero el arte era algo que yo quería traer hace rato, y bueno, fue quedando en el tiempo, y bueno, tuvimos la oportunidad de hacerlo hoy. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise, her hands are never cold, she's got Bette Davis eyes to turn her music on. You won't have to think twice, she's pure as New York snow. She's got Bette Davis eyes, and she teases you, she unease you, all the better just to please you.
she'd take her home. It was her appetite. She'd lay you on her throne. She got Bette Davis eyes. She'd take her tumble on you. Roll you like to dice until you come out blue. She's got Bette Davis eyes. She'll expose you when she knows you off your feet with a crumb. She throws you. She's ferocious. Es muy desgastante intentar ser el mejor. Deberíamos concentrarnos en poder dar lo mejor de nosotros. Y ante los hechos consumados, tener la tranquilidad de no habernos guardado nada. Contado y Jarrito, una pausa para encontrarte con vos mismo. Bueno, y seguimos acá con este tema y con Gastón Echeverry, mi amigo, con quien estamos compartiendo realmente hoy una charla totalmente distendida y con el tema del arte que de alguna manera nos toca en común y que es en parte lo que nos unió también. El disparador de muchas cosas. Estábamos hablando antes, fuera de micrófono, antes de venir a la radio, sobre realmente que cuando hablábamos recién yo decía qué es arte y qué no es arte. Y bueno, hay una valoración también muchas veces a partir de una interpretación y nos acordábamos de dos obras, ¿no? De la película Mi obra maestra de Luis Brandoni y Frangella, que hace poco se dio, creo el año pasado, si no mal no recuerdo, y de la obra de teatro Art también, ¿no? Dos obras en las cuales se plantea, bueno, en Mi obra maestra el concepto es que el artista hacía su obra y no vendía absolutamente nada hasta tanto se muere, y cuando se muere empieza a tomar valor su obra. Claro. Una muerte ficticia. ¿Sí? Claro, aparte una muerte ficticia, sí. Pero digamos, el valor de la obra aparece a partir de una sobrevaloración de un personaje y no de la obra en sí misma, porque la obra sigue siendo la misma, exactamente la misma. Y en Art, que son tres amigos, en los cuales uno compra un cuadro completamente blanco, es una tela en blanco, y mientras los amigos tratan de explicarle que es una tela en blanco y que pagó una fortuna por una tela en blanco, él está queriendo ver un montón de líneas que se mueven, que tienen que ver con el entramado de la tela, y que en realidad la fortuna la pagó por quién se la vendió o quién era el nombre del que supuestamente le había entregado ese cuadro. Y ese solo hecho genera una obra entera buenísima, además de una obra entera de teatro, donde se discute todos los aspectos. Eso es un resumen bárbaro de lo que es el arte moderno. Claro, bueno, por eso digo, aparecen un montón de estas cosas que son muy debatibles, y por eso el arte es, digamos, no es algo fijo. Y por eso tampoco me interesaba, porque no es imposible en una hora tratar de encuadrar esto. Sí me interesaba ver cómo esto lo podemos aplicar a nuestras vidas, ¿no? Y me parecía que el caso también de todo lo que vos viviste, lo que viví yo también, de cómo fuimos reinterpretando la vida, es en sí mismo, ¿no? Me parece que quizás tendríamos que pensar en esto, en que nuestra vida debería tener una parte de artista, porque para sacar algo diferente, ¿no? Yo creo que en nuestro caso, el mío, en el tuyo también, es algo que ha sido esencial. A nosotros, viste que cuando éramos muy chicos nos decían, uy, sabe dibujar, que haga arquitectura, como que era, bueno, sí, te ayudaba, por supuesto que te ayudaba, pero podías aprender. Pero en realidad después hay un montón de otras cosas que no es solo dibujo. Y yo creo que a nosotros nos ha sido nuestros casos particulares, personales, en algún momento nos dieron una pauta, un indicador que había que cambiar alguna conducta y tirar para otro lado. Y a los dos nos fue por el lado artístico. Bueno, a vos te escribiste un libro y yo me dediqué a ser amateur, pero actor de teatro. Y creo que eso nos ha descubierto un mundo y creo que nos ha hecho mucho bien. Y hoy no estaríamos acá si no hubiésemos hecho eso y si no nos hubiese pasado lo que nos pasó.
Claro, Es es lo que vos impresionante. decías de cómo se van uniendo los puntos no se pueden unir por delante. Exactamente. Hay una frase que dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntales tus planes. Exacto. O sea, para adelante no sabemos lo que nos va a pasar, pero para atrás sí es muy fácil de leerlo y muy fácil de entender que hoy estamos acá gracias a un montón de cosas fortuitas y no fortuitas que fueron pasando, ¿no? Exactamente. Y la gran mayoría fortuitas, quizás las más importantes han sido casi sin quererlo. Hay una anécdota, si me permitís un minuto, que era de Steve Jobs, cuando el fundador de Apple, que contaba que cuando él estaba en la facultad y no tenía un mango, había una sola clase para tomar que era gratis, que era caligrafía. Cuando él después la toma, por supuesto, y cuando él después funda la empresa, la primera cosa que le agrega a la máquina es caligrafía, tener distintos tipos de caligrafía. Parece una tontería, pero él dice en esta famosa charla que él, uniendo los puntos, llega a donde llega. No sabe cómo llega, pero llegó de esta manera aleatoria y ahí está. Sí, cuando él decía que cuando estudiaba caligrafía nunca se imaginó para qué le podía llegar a servir. O sea, no lo hace con un fin, sino que el fin después aparece solo, ¿no? Exactamente. Yo en un momento me invitaron a dar unas clínicas de arte, a dar unas charlas, a partir de unos par de proyectos que yo tenía, y se me ocurrió generar una propuesta para hacer con la gente que estaba en el taller, que es decir, bueno, a ver, busquemos imágenes y tratemos de encontrar qué imágenes nos generan una sensación. Y empecemos a distinguir primero qué es lo que nos gusta de qué es lo que nos genera una sensación. ¿Qué quiero decir? Si yo veo una foto de una playa paradisíaca en el Caribe, nos va a gustar absolutamente a todos. Pero el tema no es ese, el tema es encontrar quizás una foto donde hay un rincón, donde hay un hogar, donde hay un sillón, donde hay una laguna, donde hay una soledad, donde hay gente, donde hay una fiesta. Algo que nos genera una emoción y nos transmite algo. Ese era el primer paso, empezar a encontrar esas imágenes que nos generan sensaciones y no que son lindas o feas. Y el segundo paso era ver de dónde venía esa sensación. Si era un recuerdo que teníamos, si era un anhelo que tenemos, si es algo que vivimos, si es algo que teníamos muerto en el pasado y lo trajimos al presente, a ver de dónde, qué era lo que nos movía de eso. Y una vez que encontrábamos esa imagen y procesábamos de dónde venía, bueno, cómo la reinterpretábamos y cómo la podíamos volcar y cómo la podíamos aprovechar. Esto, yo decía que no era solamente se puede hacer a nivel plástico, se podía hacer a nivel con los gustos, con los olores, con la música. O sea, la música mismo nos pasa. O sea, hay temas que nos gustan, hay temas que son lindos y hay temas que son feos. Pero puede haber un tema muy feo, pero que nos lleve a un momento y nos genere una sensación. Quizás es lo más simple de eso. El olfato también, ¿no? Porque entramos y el olor, algo que te hace acordar a la casa de tu abuela, una comida, a un momento. Exacto. Entonces, bueno, todas esas cosas, esa reinterpretación, me parece que las podíamos volcar en nuestra propia vida, ¿no? Entender qué es lo que nos gusta, que ya sabemos, qué es lo que tenemos que hacer, que ya lo sabemos, tenemos que trabajar, tenemos que cumplir con esto, pero qué es lo que nos genera sensaciones. Buscar esas sensaciones y tratar de reinterpretarlas para poder disfrutar, para poder equilibrar, ¿no? Porque un poco la vida se trata de ese equilibrio. Vos no vas a ser actor, yo no me voy a dedicar a ser escritor, simplemente canalizamos una parte para equilibrar la vida entre el deber ser, entre lo que tenemos que hacer, entre las obligaciones y la parte espiritual, la parte de lo que realmente nos llena el alma y nos convierte en lo que realmente somos. Sí, una pasión. Sí. Perdón, pero me hiciste acordar un ejercicio igual al que vos decís, pero al revés. Una amiga que era curadora de un museo en Alemania, cuando llegaban los inmigrantes hicieron una muestra, les regalaron una cámara de fotos a cada uno. Y les dijeron que recién llegados, que saquen fotos de lo que les llamaba la atención, de absolutamente algo nuevo llegar. Y con eso armaron una exposición de lo que para uno podía ser un lavarropa, una cosa absolutamente cotidiana, y a los inmigrantes era algo nunca visto, era una máquina absolutamente nueva. Desconocida. Impresionante cómo es lo opuesto a lo que decíamos recién, ¿no? Cómo se generó una muestra de arte en un museo con imágenes que para vos eran cotidianas y para la otra gente nada. Y lo importante de esto es que cuando vos esto lo procesas y lo llevas a la vida, terminás haciendo esto, terminás haciéndolo con lo que arranqué el programa, que era
convertir la vida en una obra de arte, ¿no? En tratar de entendernos a nosotros mismos, sacar una versión mejorada de nosotros, sacar lo que realmente está dentro, por fuera, digamos, de esa caja, ¿no? Y con los elementos que tenemos, que a veces plásticamente quizás no tenemos toda la ductilez, no somos los dúctiles necesariamente para poder hacer una gran obra de arte, o no tenemos el oído para ser un gran músico, pero una de esas podemos generar algo que nos llegue a nosotros. Te pasa a vos con el teatro, me pasa a mí con la radio. Sí. Yo no voy a ser locutor, pero disfrutar de este momento realmente, ¿entendés? Y bueno, estas cosas que hoy nos permite, porque antes quizás había mucho más parámetros y para pintar tenías que tener determinadas características, tener determinados conocimientos. Hoy esta apertura que tiene la vida en profesiones mismos, ¿viste? Porque antes teníamos la posibilidad de elegir la profesión que queríamos. Podíamos ser ingenieros, arquitectos, contadores, médicos o abogados, ¿viste? O sea, elegí lo que quieras. Hoy es elegir lo que quieras, hay millones de opciones. Y bueno, todo eso nos permite, nos da mucha más libertad para poder encontrar realmente lo que somos. Entonces, ya que tenemos todas esas posibilidades, aprovecharlas, ¿no? Sí, total. Lo que pasa es que uno, como vos decís, hay un montón de herramientas hoy que podés utilizar para hacer un montón de cosas. Pero creo que puntualmente, como vos decías hace un ratito, vos no vas a quizá ganar un premio Nobel de literatura, y yo probablemente no me gane el Martín Fierro actuando. Pero lo que nos ha servido para nuestra vida, pequeña, grande, mediana, no importa, lo que nos ha servido para nosotros, para ser mejores, para ser mejores con el otro, porque nos sirve, aprendemos, correcto, somos mejores con nuestros hijos, nuestra pareja, con lo que nos toca. Es impresionante cómo te va modelando en una cosa que quizás hace un par de años uno no tenía ni la menor idea que existía, que estaba ahí. No, es que tenemos un montón de cosas, y esto creo que corre para todos, absolutamente todas las personas que nos están escuchando y los que no nos están escuchando también. Creo que todos tenemos un montón de cosas ocultas y es muy lindo cuando realmente uno logra sacarlas. Y sale cuando tiene que salir. Vos viste, es como que no es por obligación. No. Sale porque algo pasó en algún momento. No, totalmente. Hay cosas en la vida que se buscan y otras que se encuentran. Exactamente. Estas cosas a veces se encuentran, pero sí tengamos en cuenta que para encontrar algo tenés que estar dispuesto, abierto. Si yo voy tratando de encontrar algo con los ojos cerrados, lo más probable es que me choque con algo, pero no que lo encuentre, o que me encuentre con una pared. Pero sí, hay cosas que se encuentran y que no, simplemente se trata de vivir atentos, y esta búsqueda del equilibrio, como digo yo, entre la persona, entre el deber ser, entre las obligaciones, pero poder usar algo y poder encontrar en algún punto, y en este caso estamos hablando del tema del arte, encontrar un espacio para poder volcar algo nuestro, para manifestarse sin una obligación, sabiendo que uno da lo mejor de uno, como digo siempre. Y va a haber gente que le guste y no le guste. El que no le gusta la obra de teatro no lo irá a ver, el que no le guste mi libro no lo lee, el que no quiere escuchar este programa de radio lo apaga, y no pasa nada, ¿entendés? No es lo mismo que cuando uno tiene que trabajar, que tiene que gustar y se tiene que aprobar porque tenés que vivir. Entonces ahora, la presión es diferente. Ahora, tu vuelco hacia el arte con el tema de escribir es más solitario. El mío es mucho más en equipo. El tema de la actuación siempre, por lo general, es mucho más en equipo, ¿viste? Es más, sí, totalmente. Yo tengo que aprender a salvo que hagas un unipersonal, es así, totalmente. Sí. Con los egos de los demás, con las virtudes, los defectos de cada uno, con los míos, los propios. En cambio, el tuyo es más solitario, más Sí, pero uno aprende de todo, porque en ese proceso tuyo también... ¿Cuándo escribías vos, al margen del... ¿Cuándo escribía? Sí. Bueno, esto es lo que veníamos hablando recién. Yo empecé a escribir cosas sueltas desde los 16 años. Yo tengo un texto puesto acá que es algo que me encontré, que ni sabía, que había escrito a 16 años. Y después de ahí más fui escribiendo cosas sueltas. Y siempre quise hacer un libro, pero nunca me lo propuse. O sea, hubo un momento en donde salió, donde se generó el contexto. Esto es muy difícil de explicar. Esto yo no lo toco mucho porque es difícil de entender si alguien no me conoce o
hay cosas que brotan en el momento que tienen que brotar. Para eso uno tiene que bajarse de la ansiedad y no es fácil poder explicar este tema por radio, porque el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos nos implica un grado de estrés y de ansiedad muy grande por lograr cosas. Tenemos ¿no? que vivir, además. Tenemos que laburar, tenemos que generar un ingreso. Claro, pero a ver, lo que te pasó a vos, como hablabas hace un ratito del tema de infarto, tu vida se equilibró en un montón de aspectos, la escala de valores se modificó absolutamente, pero vos no dejaste de trabajar por eso, al contrario. No, para nada. Al contrario. Yo tengo un ejemplo que ya lo he dado, creo, en alguna oportunidad, que es que cuando yo me enfermé, le echaba toda la culpa a la construcción, a la arquitectura, y yo decía no, porque me estresó, porque reventé, porque no me dio más el físico, y yo nunca más en la vida voy a construir, ni voy a hacer arquitectura, ni me voy a dedicar a otra cosa, así que me voy a hacer una revista de arte. Y me puse a hacer una revista de arte, y a los 6 meses tenía los mismos que íbamos haciendo la revista de arte, porque tenía reuniones por un lado, estaba organizando una exposición, tenía 25 artistas que me estaban llamando, no daba abasto para... Los auspiciantes. Entonces, ahí encontré con que el problema no es qué haces, sino que el problema sos vos. Exactamente. Entonces el cambio tenía que estar en mí, no en el... el problema se traslada en distintas actividades. Y yo hoy sigo trabajando como arquitecto y viviéndolo y disfrutándolo y viviéndolo en otro lugar. Claro, exacto. Entonces, como digo siempre, las respuestas están dentro de uno y no traten de buscarlas afuera ni echarle la culpa a lo que está afuera, porque lo que está afuera no es, seguramente somos nosotros. Sí, o qué es lo que hacemos con lo que viene de afuera, cómo lo manejamos. No, seguro. Hay yo había escrito también algo en uno de los capítulos que hablaba de esta diferencia entre la técnica y el mensaje, y qué eran las diferentes cosas que aparecían, porque esto también quiero vincularlo con nosotros y con la vida, ¿no? Yo ponía que mientras la técnica genera admiración, el mensaje despierta un sentimiento. Sí. Esto de, por ejemplo, de admiración y de sentimientos también tiene que ver con la persona, ¿viste? La persona que es exitosa, entonces dice, uy, mirá qué éxito que tiene, pero la persona que en una de esas tiene un mensaje, tiene un concepto, tiene algo en la vida que personal quizás despierta cariño, despierta afecto, despierta otro tipo de cosas, pero digo, y tienen distinto grado de profundidad, no es que uno es más importante que el otro, esto está en la valoración de cada uno, pero hay que entender que son dos carriles distintos, ¿no? En este caso, como digo, la técnica y el mensaje, por ponerle un nombre, bueno, en la vida lo podríamos ponerle otros títulos. Después decía que mientras la técnica mientras la técnica se aprecia y se disfruta estéticamente, el mensaje se elabora y moviliza emociones. Es lo que hablaba recién del tema de si vos ves un cuadro que te gusta o no te gusta, y que en una de esas, lo que hablaba de la botella, y no lo pondrías jamás en tu casa, pero despierta una emoción. Mientras la técnica está limitada a los medios que tenemos para ejecutarla, el mensaje es ilimitado, inherente a cada uno de nosotros y a nuestras vivencias particulares. Hay otro punto también en donde pongo que, bueno, a ver, ante un modelo determinado, alguien con mucha técnica ve un solo modelo. Si yo te pongo 2 manzanas y una vasija, todos van a ver 2 manzanas y una vasija y todos la van a pintar. Mejor o peor van a pintar una manzana y una vasija. Ahora, el que la interpreta, el que tiene esa posibilidad de dar un mensaje, va a ver distintas cosas. Va a ver la comida como algo bueno, la comida como algo malo, lo va a hacer más chiquito, más grande, tratando de ponerlo en un primer plano, tratando de resaltar unas cosas, tratando de borrarlo, tratando de... El gusano, uno le va a poner un gusano. Claro, y cada uno lo va a interpretar, y ahí es donde empieza también las diferencias, ¿no? Porque muchas veces nosotros somos en la vida iguales porque tenemos 3, 4, 5 cosas en las cuales rápidamente uno puede ser juzgado por esto. A ver, económicamente, familiarmente, como pareja, como amigo, Ahora, después hay millones de cosas que están en cada uno, que está en nosotros poder encontrarlas y rescatarlas para realmente hacer una vida diferente, hacer una vida única. No para los demás, para uno, ¿no? Para vivirlas con más intensidad, que esto es lo más importante. Bueno, y había otros aspectos más que tienen que ver con la objetividad, que es la máxima expresión en el caso de la técnica. En cambio, la subjetividad y la fantasía y la creación lo es para el mensaje. Bueno, tuve un montón de cosas que yo, a medida que las iba leyendo y las iba marcando el otro día, me parecía que eran
tranquilamente aplicables a aspectos de nuestra vida. Pero absolutamente. Y que eso me parece que es lo interesante para tratar de rescatar, no solamente para poder tomar ese espacio en el arte para hacer algo y distraerse, sino también para entender en esos conceptos qué cosas podemos hacer para nosotros. ¿Qué podemos hacer para nosotros? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Siempre es bueno cuando uno está mejor, cuando uno está bien, tiene más para dar. Tiene más para dar de adentro, ¿no? Tiene mucho más para compartir. Siempre tenemos algo más. Siempre tenemos algo más. El tema es poder sacarlo, poder permitirnos, porque está también el otro tema del artista, ¿no? Vos haces teatro, pero si vos haces la obra, la estudiás, haces los ensayos, pero después no la ponés en cartel y no recibís la devolución del público, es inconcluso, es algo inconcluso. Sí. Entonces creo que esto se termina de redondear cuando uno lo muestra, cuando uno lo saca, bien, mal, mejor, peor, pero lo saca. Y creo que en la vida pasa lo mismo. Uno puede entrar en uno, tratar de conocerse, tratar de sacar lo mejor, pero llega un punto donde tenés que exponerlo, donde tenés que animarte y tener el valor para sacarlo y mostrarlo, y bueno, y que a algunos les guste y a otros no. Eso va a ser parte también de... Uno de los primeros ejercicios, me acuerdo, de teatro era perder el miedo al ridículo. Había que perder el miedo. Es como que vos escribas algo y no te animes a mostrarlo. Uh-huh. Bueno, va a haber que corregir algo, pero se muestra, se empieza por ahí. Y después en la vida, sale algo. Y en la vida también deberíamos perder el miedo al ridículo. Exacto. Vamos al último corte. Se nos fue el tiempo, se nos vuela el tiempo, pero vamos a dejar un pedacito para cerrar esto. Un saludo final. I used to think maybe you love me, now baby I'm sure. And I just can't wait till the day when you knock on my door. Now every time I go to the mailbox, gotta hold myself down. Yeah, 'cause I just can't wait till you write me you're coming around. I'm walking in sunshine. Oh, I'm walking in sunshine. Oh, I'm walking in sunshine. Oh, and don't it feel good? Hey, don't it feel good? I used to think maybe you love me. Now I know that it's true. And I don't want to spend my life just in waiting for you. Now I don't want you back for the weekend, not back for a day. No, no, no. I said, baby, I just want you back, and I want you to stay. Yeah. I'm walking in sunshine. Oh, I'm walking in sunshine. Oh, I'm walking in sunshine. Oh, and don't it feel good? Ooh, don't it feel good? Yeah, yeah. Oh, don't it feel good? Hay 2 días en los cuales no podemos hacer absolutamente nada. Ayer y mañana. Contado en jarrito. Una pausa para encontrarte con vos mismo. Bueno, y vamos a ir redondeando este encuentro con Gastón. ¿Ya terminó esto? ¿Ya termina? No, todavía tenemos un ratito, vamos a aprovecharlo. Son 7 minutos, pero es mucho, es mucho. Sí. Eso hablo yo siempre, de darle intensidad a los momentos. Bueno, son 7 minutos, vamos a tratar de sacarle jugo. Dale. Una de las cosas que a mí me había quedado colgadas y que quería compartir con vos también, es que también a la obra de arte, el concepto se vincula también a veces con
algunos aspectos aleatorios o que son, a ver, no aleatorios, sino como que son externos, pero no tanto, ¿no? Ponía el ejemplo del título en una obra de arte, en una pintura, por ejemplo. Vos ves, a ver, un dibujo, un cuadro de una playa, y es un cuadro de una playa. Bárbaro. Ahora, cuando yo le pongo el título, te condiciono en cuanto a la interpretación. ¿Por qué? Porque ponerle que sea una playa donde no había nadie y una playa común, punto. Vos ves y ves una playa. Ahora, si yo te pongo atardecer en Punta del Este, ya le das una connotación. Si vos le pones soledad al caer el sol, ya tiene ya se mira de otra manera. Si te pone tristeza de soledad en el vacío o en la playa, entonces todo el título que uno le va dando a algo, la forma en que uno lo quiere contar, eso también condiciona la manera en que otro lo ve. ¿Por qué tocaba este tema? Volviendo a lo que estábamos hablando de la vida, porque también es lo que nosotros queremos mostrar, también tiene que ver lo que el otro ve, ¿no? Muchas veces cuando nosotros mostramos las cosas que nos salen mal y decimos, no, porque yo... ¿no? Y eso, el otro te dice, sí, la verdad no estaba bueno. En cambio, le decís, no sabes qué lindo lo que estoy haciendo. Y el otro es como que entra en esa dinámica y realmente le gusta y lo disfruta y se engancha. O sea, absolutamente. Tiene mucho que ver eso también, ¿no? Absolutamente. Pero vos es que me hiciste acordar a esto del... Vos me disparaste, más yo arranco para cualquier lado, te digo, ¿no? No, bueno, pero de eso se trataba la charla de hoy. Bueno, yo te dije, yo te tiro y vos... Estoy leyendo un libro que justamente habla de arte, es una historia, es una novela, pero habla de arte. Y entonces había un cuadro de una mujer desnuda, pero hecho por un señor, por un Henry X. Pero él ponía el nombre, era autorretrato. Entonces la gente no entendía cómo era, y la gente preguntaba, pero... Y bueno, es una faceta del autor. El autor es un tipo heterosexual, normal, pero él se consideraba que esa mujer desnuda que estaba ahí, él ponía autorretrato. Claro, era muy novedoso. Claro, y lo que hubiese sido un cuadro más, impactaba por el título. Exactamente. Bueno, pero eso nos pasa a nosotros, ¿viste? También. Cómo nos mostramos, cómo exhibimos lo que nos pasa, cómo vivimos lo que nos pasa. Yo digo a veces que cuando vos te encontrás con un amigo y le contás algo, en la manera en que vos se lo contás, tiene que ver con lo que vos querés escuchar del otro. Claro. Si vos le decís, no, sabes en el quilombo que estoy metido, porque me pasó, no sé, porque no sé, me metí en un laburo que es un quilombo y al final ahora no tengo tiempo. Que es un y vos decís, sí, qué quilombo, ¿por qué te metiste en eso? La verdad, si ya sabés que esto te agota, te estresa, todo. Y capaz que vos el mismo amigo le decís, no sabes qué bueno, enganché una obra, que bueno, la verdad que es un quilombo, pero estoy con un montón de cosas y con un montón de proyectos, y el otro te va a decir, qué bueno que está, que pudiste hacerlo, que pudiste encontrarlo. A veces en la forma en que nosotros contamos inconscientemente dirigir la respuesta. Entonces empezás a recibir un montón de respuestas y dices, y todos me tiran abajo. Y capaz que es lo que vos querés escuchar también y vos condicionás eso. Por eso digo que hay muchos aspectos del arte que podemos seguir eternamente hablando, que están en nuestra vida, y por eso el desafío de este programa que yo decía, decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos convertir nuestra vida en una obra de arte? Porque en definitiva es lo más importante que tenemos entre manos, así que sería fundamental poder lograrlo. Sí, hay gente que siempre dice que el arte les es totalmente ajeno, o que no pueden, no sé, que se dedican a los números. Sin embargo, siempre hay algo creativo en esa parte del hemisferio del cerebro, hay algo. Siempre, absolutamente siempre. Y es gratificante, cuando uno lo explota un poco, es muy... Cuando yo, la primera vez que tuve que actuar, antes de salir, estaba diciendo, ¿qué hago acá? Pánico, miedo, me iba a olvidar la letra. Cuando sentís el aplauso al final... No tiene precio. No tiene, no. Bueno, hay que perder, como dijiste vos, el miedo al ridículo. Exacto. Eso es fundamental. Gastón, mil gracias por haber venido, te hinché, te insistí, pero bueno, acá está, ya al fin de este primer ciclo, ya llegando a los últimos programas, pero bueno, la verdad que contento de haber podido compartir este ratito con vos. Placer que se repita. Es mío. Bueno, les voy a cerrar con una pequeña lectura que también del libro y también de otro capítulo que tiene que ver con el hombre y el arte, en este caso uno que está escrito en el capítulo del Café de los Artistas, y en el que de alguna manera
planteo este tema del arte vinculado con la vida diaria y con nosotros. Y que dice de esta manera: el desarrollo de una técnica de expresión puede aprenderla cualquiera que dedique un tiempo determinado al estudio, ya sea en mejor o en peor nivel. En cambio, un mensaje solo podrá transmitirlo aquel capaz de sentir y de poder compartir estos sentimientos. El modelo puede ser el mismo, pero mientras algunos lo verán con la vista para reproducirlo de la manera más fehaciente, otros podrán observarlos con el alma y plasmar un sentimiento con una obra. Todo esto no desvaloriza de modo alguno el aprendizaje en el taller. Por el contrario, de alguna manera, este es esencial para tener un abanico mayor de medios para expresarse. Es un poco como nos pasa en la vida. La formación que nos da el colegio y la universidad es muy importante, pero seremos nosotros con nuestro actuar y con nuestros valores los que les daremos la verdadera dimensión a estos conocimientos. Llegó la hora de cerrar, pero tu día continúa. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que hayas disfrutado. El próximo miércoles, a las 16 horas, cuando vuelva a abrir el bar de la RZ, estaremos nuevamente aquí, esperándote para compartir otro contado en jarrito.